Hola, mi nombre es Eric, este es Omar, yo soy astrólogo y esto es Astrology. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre la energía femenina en la carta natal. Verán, la astrología es una herramienta desarrollada por nuestros antepasados en casi todos los puntos del planeta. La unión de la astronomía y la astrología era simplemente importante en el pasado para el día a día de las civilizaciones. Esta herramienta ha evolucionado a través de los siglos, teniendo diferentes interpretaciones, ramas, técnicas y filosofías. Así que este es una más de esas filosofías. Si quieres saber más sobre el origen y el tema astrológico desde el inicio y lo básico, yo te recomiendo que veas mi video anterior, en donde hablo del origen de la astrología, su paso, los elementos y de qué trata. A mí me gusta definir la astrología como la interpretación del movimiento del cosmos como reflejo de nuestro microcosmos y viceversa. El cielo se vuelve una visión de lo que sucede en los escenarios de nuestra realidad individual y colectiva a través de símbolos, arquetipos y energías naturales. La astrología seria no puede ser reducida a un oráculo, el concepto del horóscopo actual o definir la personalidad, mucho menos ser usada para justificar nuestras acciones. Es decir, la astrología no es un método de adivinación, porque hay una diferencia entre la adivinación y la predicción, que es lo que hace la adivinación un oráculo. Tampoco al horóscopo actual, porque si bien en la antigua Roma horóscopo significaba toda la carta natal, actualmente el horóscopo que vemos en las revistas, en secciones de televisión, etc., no tiene nada de malo, pero solo utiliza nuestra energía solar, se dirige al tránsito del sol, más no a toda la carta, y por lo tanto nos reduce a solamente de un 8 a 12%, dependiendo cada técnica, ¿no? Y tampoco puede ser usada para definir nuestra personalidad y nuestras acciones. Es decir, yo siendo astrólogo sí me he encontrado alguna vez diciendo, ay, yo soy así porque mi luna está en tal, o eso me pasa porque tengo tal casa, tal planeta en tal casa, etc. Y bueno, es correcto en una plática normal, pero realmente en una sesión seria y o para la gente, realmente no podemos justificarnos o definirnos con base en la astrología, menos en la actualidad, como igual les iré desarrollando ahorita en este video. Y entonces me van a decir, ¿para qué sirve? Bueno, la astrología va a servir para ubicarnos en un espacio y tiempo, para conectar con la energía de nuestra psique y entonces poder clarificar respuestas, posibilidades, áreas de mejora, conflictos y crecer en el alma. Por lo tanto, la verdad es que la astrología busca el bienestar en armonía. Por otro lado, la carta natal es la herramienta que utilizamos los astrólogos para poder interpretar los movimientos de la bóveda celeste a través de símbolos y entonces poder ubicar, estructurar u ordenar los pensamientos, los sentimientos, las situaciones, las pautas importantes, los hitos en tiempo y espacio del consultante. También nos trae obviamente información sobre conflictos, sobre conciliaciones, sobre energías que hay que desarrollar. El patriarcado en nuestra sociedad tiene su propio concepto. Hablando energéticamente es otro. Como yo siempre les he comentado en mis clases, en los en vivos, en el grupo de WhatsApp, que por cierto tengo un grupo de WhatsApp en donde hablo de la astrología cotidiana y hablo mucho de estos pensamientos. Si les interesa, en la cajita de comentarios ahí se pueden unir, es completamente gratis. Pero como siempre digo, hay que separar el tema social y el tema energético. En el tema social, el patriarcado tiene su propio concepto, pero energéticamente es un proceso evolutivo, donde la energía masculina ha hecho menos a la femenina, por decir algo, porque
realmente han sido palabras más fuertes. Y esto se habla únicamente de un tema energético más allá del género, porque si bien las mujeres han sido las más afectadas a lo largo de estos últimos siglos, hay que recordar que todos tenemos energía femenina y masculina habitando en nosotros, sin importar nuestro género. Entonces, esto sirve para que nosotros aprendamos a utilizar estas dos energías y podamos generarnos experiencia. Experiencia de unión, experiencia de conciliación, experiencia de aceptación de cada una de estas energías. Verán, la astrología es una herramienta que nace en patriarcalidad y que por lo tanto no puedo decir que actualmente sea una herramienta patriarcal, pero sí hay que entender que ese es su origen. Es un tema debatible entre astrólogos, pero la realidad para mí personalmente es su origen es patriarcal. ¿Por qué? Porque todo aquello que te encasille, que te estructure, que te quiera definir, estoy describiendo un trabajo, por ejemplo, pero sí que te encasille, que te estructure, que te defina, que te controle, va a usar energía masculina. Y en este caso, en el exceso, llevándolo a la patriarcalidad. Y debo aclarar también aquí que la energía masculina no es mala. Es más, yo me atrevería a decir que más bien es necesaria y muchas veces incomprendida. Necesitamos ambas energías, la masculina y la femenina, cada una tiene su propio lugar. Pero regresando al tema astrológico, es encasillar a alguien en un signo zodiacal es simple y sencillamente caer en la patriarcalidad. Como, no sé, actualmente encasillarte en una orientación sexual que ahora tienen un amplio espectro de demisexual, sapiosexual, son conceptos patriarcales porque necesitas definirte, porque no puedes simple y sencillamente ser, que sería usar energía femenina, ¿no? Bueno, la astrología ha evolucionado, como lo mencioné en mi video pasado. La astrología ha pasado por muchísimos siglos y por supuesto que de acuerdo a la sociedad también ha cambiado. Esta evolución ha hecho que la astrología se haya flexibilizado en cuanto a la interpretación. La mayoría de lecturas, ramas y técnicas actuales ya no condenan, no definen, no te dicen en forma absoluta qué es lo que va a ser de tu vida, dándonos una oportunidad de diseñar nuestro camino de vida. Pero yo personalmente creo que no nuestro destino. Nosotros traemos una meta, un destino que tenemos que cumplir. En el camino podemos jugar con subidas, con bajadas, pero al final vamos a terminar haciendo lo que hemos venido a cumplir. Y hablando un poco ya de la carta natal, en la carta clásica solo tenemos a Venus y a la Luna, que para mí son los arquetipos de el amor, la vinculación y lo eterno femenino. Son los únicos planetas o partes femeninas que tenemos como planeta en la carta. Pero en 1800 y tantos, o sea, hace relativamente poco, hablando que la astrología tiene muchos siglos, se han descubierto algunos asteroides entre Marte y Júpiter. Y a estos asteroides se les nombró como Ceres, Vesta, Juno y Palas. Creo que las van a conocer un poco más en sus versiones griegas, que serían Demeter, Hestia, Hera y Atenea. Cada uno de estos asteroides va a representar una energía femenina, vinculativa, y nos da información de cómo somos con respecto a nuestras relaciones íntimas y nuestra energía con nosotros. Pero bueno, los planetas no son la única manera de buscar las áreas femeninas o nuestras áreas femeninas en nuestra carta natal. También se puede hacer a través de los elementos. La tierra y el agua son receptivas, son energías femeninas. Medir la polaridad de alguien a través de su carta natal también te puede dar una idea de en dónde y cuánto de energía femenina y masculina tiene.
Y los hemisferios de la carta también nos lo dicen, ¿no? Hay un hemisferio derecho, hay un hemisferio izquierdo, hay norte, hay sur y hay cuadrantes. Hablemos de los beneficios. Bueno, la energía femenina va a representar la receptividad. Recibe. Lo femenino siempre va a recibir. Por eso hay que tener siempre muy en cuenta este tema de que doy y que recibo. Y la manera en cómo recibo es la manera en la que uso mi energía femenina. También habla de la emoción. Es algo intangible, pero existe. Lo sentimos. Nuestro mundo emocional es la manera en la que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos. Por eso es muy difícil que una persona pueda entendernos o pedirle a alguien que nos entienda cuando es un lenguaje que solo nosotros vamos a conocer. La energía femenina también nos habla de gestión, de nutrición, de sostén y de la capacidad que tenemos para sentir seguridad. Conocer nuestra energía femenina es entender que no tiene nada de débil. Ninguna, ni la masculina ni la femenina es mejor o alguna de ellas es más fuerte. Cada una ocupa un lugar y un orden universal. A través de nuestra cultura actual, a través del proceso evolutivo de la patriarcalidad, hemos profanado sus lugares y sus conceptos. Pero la realidad es que cada una tiene una función: dar y recibir, emitir y recibir. Y ni dar es mejor, ni recibir es mejor. Se debe generar un equilibrio, como muchas veces lo he dicho, hay que leer un poco y meternos un poco más en filosofías tal vez un poco más antiguas que en la New Age para entender esta parte del equilibrio y del balance, ¿no? Entender tu energía femenina es de gran ayuda para poder entender cómo vives tus experiencias, cómo te relacionas, qué implicaciones tienen tus emociones en las decisiones que llevas a cabo en tu vida. Es completar tu círculo, encontrar un centro, un equilibrio. No podemos vivir dando siendo energía masculina, como tampoco podemos vivir recibiendo como energía femenina. Vuelvo a hablar del balance. A través de la interpretación de los puntos femeninos de la carta puedes conocer el origen y el por qué te relacionas como lo haces y empezar a aceptarte a ti sin el juicio del otro. Y esto también te va a llevar obviamente a aceptar al otro. Esto es algo muy simple que yo digo en cualquier tipo de lectura de carta natal. Volvemos al tema patriarcalidad. Nos dicen qué es lo correcto y qué es lo que tenemos que hacer. Pero cada cabeza es un mundo. Lo que para mí puede ser correcto, para el otro no. Pero yo lo estoy diciendo en base o con base en mi experiencia, en mi vivencia y el otro en la suya. Entonces, así pasa con los signos sin justificar nuestras acciones. Pero alguien que tenga más energía de Aries verá la vida con más impacto que alguien que ve la vida desde una energía taurina. No es encasillamiento, son tendencias. Y por supuesto todo junto crea un aprendizaje. Pero realmente nadie nos puede decir exactamente qué está bien o mal. Ojo aquí, sentir. Porque obviamente tenemos ya unas reglas sociales para la sana convivencia y para mantener la integridad de todos. Pero bueno, ahora sí, hablemos de los planetas, los asteroides y el punto arábigo que nos muestra la carta, la carta en cuestión de energía femenina. Cada uno de estos puntos representa un arquetipo. Miren, en palabras simples, porque el tema del arquetipo es largo, es complejo y pues quien tenga ganas de echarse un clavado en cualquier libro o concepto junguiano sobre los arquetipos, ya que Jung prácticamente es el padre de esta parte del inconsciente y de ese lenguaje, puede hacerlo. Pero vamos a ver palabras simples. ¿Se acuerdan de esta película de Disney donde existen estas conciencitas de alegría, tristeza, que se llama intensamente, ira y así? Bueno, hagan de cuenta que los planetas en astrología son estas conciencitas, ¿no? Todos tenemos una alegría, tristeza, ira, no me acuerdo cuál era, miedo y desagrado, ¿no? Bueno, en astrología
Todos tenemos un Marte, un Venus, una Lilith, una Luna dentro de nosotros, ¿no? Y funcionan cada uno de diferente manera. Próximamente haré un video sobre la carta natal explicando precisamente esta parte de los puntos, así que no se olviden de suscribir para que les llegue la notificación. Bueno, también activen su campanita y les llegue su notificación. Y aquí aprovecho a que si esta información te ha servido y crees que le puede servir a alguien o lo necesita escuchar, me ayudas muchísimo compartiendo este video y siguiéndome en todas mis redes sociales. Muy bien, empecemos con la luna. Ok, la luna es el arquetipo de lo eterno femenino. La luna representa muchísimas cosas, como la madre, el pasado, el inconsciente, el sueño, las vidas pasadas, el campo emocional, la infancia y muchas cosas más. La verdad es que la luna da para todo un video e incluso en una lectura me da para toda una lectura de carta. O sea, hay personas que solamente hacen una cita conmigo para que solamente hablemos del tema de la luna, ya que da para muchas cosas y en todas las ramas realmente. Venus, cuyo arquetipo es la vinculación. A mí me gusta llamarle más la vinculación que el amor, porque creo que Venus es más que solamente el concepto romántico que tenemos del amor. Venus, aunque está muy limitado precisamente por este concepto romántico, va a mostrar nuestra valía y la manera en que nos vinculamos con el exterior, sean personas, objetos, recuerdos, dinero. Realmente Venus nos muestra la validez que tenemos, pero el valor también que le damos a todo lo demás. Ceres es la madre, representa el amor incondicional que tenemos para dar. Es nuestro lado materno y la manera en que nos nutrimos y hacemos crecer nuestros sueños. Hay que entender que Ceres, Demeter en Grecia, es precisamente esta diosa que pierde a su hija Perséfone, que bueno, es uno de los mitos más famosos que también les recomiendo que lean o que busquen si es que les gusten estos temas mitológicos, en donde pierde a su hija porque es secuestrada por Hades y entonces su hija corre y regresa como Perséfone y entonces nos explican la parte del ciclo de primavera-verano y otoño-invierno, porque primavera-verano es cuando su hija está con ella y otoño-invierno es cuando esta niña regresa al inframundo para ser la reina. Entonces, bueno, hay que entender que precisamente es el mejor arquetipo de la madre y que después de Gea, Demeter es la madre naturaleza y la encargada de la agricultura. De hecho, está en Grecia, tiene su parte de los misterios de Demeter, en donde justo hablaban de esta parte, ¿no? Por otro lado, tenemos a Vesta. Vesta puede ser representada un poco malamente como la tía solterona, pero realmente pues es la Virgen. Representa el compromiso con nosotros mismos. Esto debido a que en la antigüedad, más que el concepto virginal que se tiene en el tema educacional religioso occidental actual, la castidad era una manera de libertad y de pertenencia. ¿Por qué? Porque entonces no tendrías que estar, digamos, al servicio de un varón. Vesta, la diosa o Hestia en Grecia, decide quedarse virgen y cuidar de un fuego sagrado y dedicarse completamente a ella. Era muy espiritual. También las devotas, las Vestalias, eran, sí se decían Vestalias, la verdad es que ya no lo tengo muy fresco, pero bueno, las devotas a esta diosa se mantenían vírgenes. Era muy importante y sobre todo en la parte de Roma era muy usado el pedir asilo y pedir confort con esta diosa. La importancia de nuestra palabra también la tiene Vesta, ¿no? Nuestra palabra lo es todo, porque ella sí lo decidió. Incluso cuando todos los dioses olímpicos fueron a la guerra, ella decidió quedarse y seguir sus convicciones. Esto nos lo está mostrando también en la carta. Y la conexión con lo sagrado, que tan espiritual. Incluso en algunos autores nos marcan
que ver a Vesta en la carta también es como nuestro pensamiento que tenemos acerca de la sexualidad, o sea, como que las partes que tenemos tal vez no tan claras de nuestra sexualidad, precisamente por las ideas de la virginidad y todo esto. Juno tendría el arquetipo de la esposa. Juno en la mitología griega es Hera, que si bien han o hemos reducido a Hera a la esposa celosa, tiene muchísimo más para dar como diosa y también en la historia griega, ¿no? Representa el tipo de relaciones que buscamos, cómo nos comportamos dentro de nuestras relaciones y la dinámica que ejercemos a la hora de comprometernos, pero ahora con otro. Y la verdad es que me gusta muchísimo el leer a Juno en la carta, es muy, muy interesante. Palas, que sería la hija, en este caso en Grecia sería Atena, es la inteligencia creativa, la estrategia y la sabiduría para elegir los caminos y las relaciones. Aquí personalmente para mí habla más de la estrategia y habla más precisamente de esta inteligencia creativa, porque la diosa para mí de la sabiduría era su madre, Metis, y bueno, Atena también nos va a marcar precisamente esta parte de la hija, de que precisamente Zeus exigía, digamos, de más a Atena, y Atena siempre buscaba como esta parte de su aprobación al ser su mano derecha, etc, etc. Entonces es un arquetipo muy interesante el de la hija y tu relación con el padre, ¿no? Ojo aquí, solamente quiero aclarar que no importa si eres hombre o mujer, tienes esos asteroides, representan tu lado femenino y se leen de cierta manera para hombres y se leen de cierta manera para mujeres, igual la Luna, igual Venus, en este caso Venus y Marte, depende mucho de la persona y por qué tipo de género, etc. o energía se sienta atraído. De ahí, por último, tenemos un punto arábigo, porque es un punto, no como los nodos lunares, realmente no es un planeta, no está físicamente ahí, pero existe, ¿no? O lo han creado a partir de estudios a lo largo de la historia astrológica, que es Lilith, ¿no? Otro mito muy divertido, apenas estaba yo platicando con unas personas que me decían precisamente que no conocían nada de Lilith o de quién fue. Yo siempre creo que en esta actualidad, en donde las mujeres están tomando una gran revolución, deberíamos todos entender el mito de Lilith desde diferentes perspectivas. Así que pues invito a buscarlo. Y o si quieren que yo haga un video sobre eso, por favor pónganmelo en los comentarios. Lilith es el arquetipo de las 4 letras. No lo voy a decir más porque creo que YouTube me censuraría, pero bueno, quienes me conocen saben que no tengo ningún problema con decirlo, porque depende mucho del concepto que tú tengas y que tú le des. Lilith es la manera en que transgredimos las normas sociales. Y para esto les dejo aquí la definición de transgredir. Como sabrán, me gusta muchísimo irnos a las definiciones porque todos creo que a veces usamos palabras y no entendemos la fuerza o la intención con la que tienen, ¿no? Lilith transgrede las normas sociales y es la fuerza inconsciente pero instintiva que habita dentro de nosotros. Es como, ¿qué haría yo si no hubiera normas sociales? ¿De qué sería yo capaz? ¿De qué manera me puedo librar? Aunque Lilith ha sido muy encasillada únicamente al tema sexual, deberíamos de otra vez abrir los panoramas. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estas diosas o estos personajes que acabo de decir han sido encasillados de cierta manera y son más que eso, como Venus, que no solo es el amor, como Lilith, que no solamente es el sexo, como Hera, que no solamente es esposa celosa. Aún nos queda un gran camino por recorrer en cuestión del entendimiento de nuestra propia energía femenina a nivel colectivo y cada quien sabrá en su nivel individual. Pero bueno, yo los invito a reflexionar un poco sobre cómo estamos con respecto a nuestra energía femenina, la aceptamos, no la aceptamos, cómo estamos obviamente con nuestra energía masculina. Y por último,
les quiero invitar a que le echen un vistazo a la lectura de asteroides, en donde precisamente toco todos estos puntos, todas estas diosas en la carta natal para ir develando un poco más nuestra relación con lo femenino. Les dejo el link de mi página en la cajita de comentarios y también un link directo a este tipo de lectura que es asteroides femeninos. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta la parte final del video. Muchas gracias, no olviden seguirme en mis redes sociales para conocernos y seguir en contacto. ¡Nos vemos!